Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema bastante interesante y que hace a la respuesta de por qué en algunas situaciones el fármaco que hemos elegido, el fármaco que hemos seleccionado, de acuerdo a nuestro paciente, no responde como nosotros esperamos en nuestro paciente. Ya habíamos tocado este tema cuando cursamos tercer año y ahora, bueno, vamos a afinar un poquito más la puntería, ¿sí? Entonces, dentro de eso, yo soy el doctor Morales, Sergio Daniel, simplemente para recordarles y que cuando hablamos, ¿se acuerdan ustedes de un fármaco, de las propiedades, de las características de un fármaco? Decimos siempre que ese fármaco tiene que tener eficacia. Entonces, la eficacia es lo que se estudia, es lo que se observa, es lo que se valora cuando uno hace un ensayo clínico controlado y utiliza ese medicamento en una determinada población. Ahora bien, nosotros debemos utilizar ese medicamento en la población, o sea, en los millones de usuarios de ese medicamento. Y ahí vamos a ver realmente la efectividad. Primer punto a tener en cuenta, eficacia no es lo mismo que efectividad. Entonces, la eficacia sigue siendo una probabilidad, por más que la mayoría de las personas tengan un efecto farmacológico, sigue siendo una probabilidad de que cause lo que se observó, lo que se vio en los ensayos clínicos cuando se estudió ese medicamento. Punto importante, ¿sí? Razón por la cual algunos medicamentos no dan los resultados que uno espera cuando lo utiliza en sus dosis habituales. Recordemos que cuando hablamos de esos factores, tenemos la edad, el peso corporal, el sexo, la presencia de enfermedad, factores genéticos, factores ambientales, así también la tolerancia, taquifilaxis e hipersensibilidad, lo cual no vamos a hablar de este caso porque ya lo vimos y lo saben perfectamente. Y el otro punto importante es la interacción de medicamentos y que justamente es algún punto fundamental a destacar y que en algunas situaciones es importante que ustedes sepan qué tenemos que hacer en estas situaciones, en determinadas patologías. Y cuando vamos a patología vamos a ver que este, es fundamentalmente en patologías comunes, como yo siempre le digo, patologías prevalentes. Piensen primero en eso. Después vamos a tener tiempo para ver patologías un poquito más complejas, eh, que obviamente son importantes, pero que nosotros siempre pensemos en lo más sencillo. Cuando hablamos de factor edad, teníamos un punto importante, que era ya al principio de que administramos otro medicamento en la absorción gastrointestinal. Y recordemos que el niño, ¿sí? Tiene un pH aumentado, un vaciamiento gástrico aumentado, hay una madurez de la mucosa. Por lo tanto, la dosis tiene que, cuando uno da un medicamento, tiene que ser muchísimo más baja. En el anciano, el pH también está aumentado, en este caso es por ya disminución de la secreción del ácido clorhídrico, todo tiene disminuido el anciano, hipotrofia de las células, el vaciamiento gástrico también, en este caso disminuido, hay una disminución de la circulación, por lo tanto fácilmente que se llega a la acumulación del medicamento y a la toxicidad. En el niño recordemos que existe una absorción cutánea que es más intensa debido al estrato córneo, más delgado, y una mayor hidratación. Hay una distribución menor debido a pocas proteínas plasmáticas, ¿sí? Menor concentración de albúmina. A nivel hepático existe una inmadurez hepática que lo hay que tenerlo presente siempre y con la posibilidad de que exista un aumento de la vida media plasmática de algunos medicamentos. En este caso, el coquel diazepam, cloranfenicol y la teofilina. Y en la excreción obviamente está disminuida también y se debe ajustar la dosis en los niños.
En el anciano también existe disminución de la concentración de albúmina, en una vida media plasmática existe más elevada de los medicamentos, existe un fenómeno de acumulación y hay disminuciones fundamentalmente a nivel renal, o sea, que en la eliminación. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando uno indica un medicamento, porque fácilmente se puede llegar a acumular ese medicamento. El peso corporal, ustedes saben que el peso corporal puede aumentar debido a varias situaciones, como por ejemplo aumento de retención de líquidos. Eso genera edemas, obviamente, derrames pleurales, aumentando el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles, ¿sí? Y reducen, obviamente, el volumen de distribución de los fármacos liposolubles. En cambio, por obesidad existe un aumento del volumen de distribución de fármacos liposolubles y disminuye el de, obviamente, los fármacos hidrosolubles. Y acá hay algunos ejemplos interesantes, el de los fármacos liposolubles, como por ejemplo la lidocaína, diazepam y fentanilo. Eh, Obviamente, la baja masa corporal también aumenta la concentración plasmática. Cuando hablamos de baja masa corporal, hablamos de pesos inferiores a los 40 kilos, que no es común, pero bueno, se puede dar la situación y uno lo tiene que tener presente. Entonces, el primer punto a tener en cuenta, de que por ahí lo pasamos muy superficialmente, pero es importante tenerlo presente. Si un fármaco es hiposoluble o liposoluble. ¿Por qué? Teniendo en cuenta justamente esto que estábamos hablando del peso, los fármacos liposolubles, la disolución se realiza en grasas y los fármacos hidrosolubles en agua. El paso de los fármacos es más fácil, de los fármacos liposolubles, se dificultan los hidrosolubles. La entrada de los fármacos liposolubles es frecuente, de los hidrosolubles es menor. A veces recuerden ustedes que la barrera hematocefálica, si bien es una barrera bastante importante, eh, esa, ese efecto de no penetrar esa barrera a veces también está relacionado con la concentración del fármaco. Si bien en un principio un fármaco no atravesaría esa barrera, hay que tener en cuenta que cuando uno va aumentando la dosis de ese medicamento, eso puede variar. La acumulación de esos fármacos liposolubles en tejido graso es importante y la eliminación se hace fundamentalmente por metabolismo hepático. En cambio, los fármacos hidrosolubles fundamentalmente en riñón y orina. Entonces, un punto a tener en cuenta para ver diferencias que uno debe tener en cuenta cuando considera los fármacos y lo clasifica de esa manera. Recordarán también la importancia de las hormonas en el sexo, los estrógenos y los andrógenos, y que por X motivo pueden aumentar la secreción, ya sea por un tumor a nivel suprarrenal, ya sea por un tumor a nivel de los ovarios, ¿sí? Eh, Síndrome de ovario poliquístico, que es bastante frecuente en las mujeres, o un problema testicular en el hombre, que puede ser que aumente uno u otro tipo de hormona. Eh, en algunos casos, cuando existe hipersecreción, por ejemplo, de andrógenos, por un tumor testicular, puede causar en el hombre inhibición de la secreción de las gonadotrofinas. Y en algunos casos, justamente el síndrome de ovario poliquístico, en las mujeres puede tener efectos masculinizantes con ausencia de menstruación, disminución de las glándulas mamarias y que puede llevar a la hepatotoxicidad e inclusive a un carcinoma hepático. Factores genéticos cada vez más en los libros de farmacología aparece como un factor importantísimo porque cada vez se conoce más la genética del individuo. Yo simplemente acá ejemplifico una característica, pero recuerden ustedes que los factores genéticos pueden variar de una persona a otra desde la absorción, distribución, el metabolismo, la gestión, desde ahí. Yo simplemente les recuerdo
a nivel del metabolismo, porque es un lugar bastante importante donde puede hacer que cuando existe el polimorfismo de esas enzimas metabolizadoras, algunos fármacos se metabolizan muy rápido, tienen un menor efecto farmacológico y en otros casos pueden tener un metabolismo muy lento con un riesgo fácilmente a la toxicidad. Asimismo, también puede haber variaciones en los receptores farmacológicos que obviamente alteran la respuesta. Como les digo, cada vez en los libros de farmacología aparecen más ese polimorfismo genético y es bastante extenso porque se ven los diferentes tipos fenotípicos que hay entre un individuo y otro y que obviamente la ausencia o la disminución de alguno de ellos altera la respuesta a un medicamento. Pero no nos vamos a quedar mucho tiempo en eso porque si no, no terminamos más. Factores ambientales, en este caso, agrega algo que es bastante interesante, que ya se lo voy a hacer decir, pero ustedes recordarán que en estos factores ambientales está el hábito dietético, la ingesta de alcohol y el consumo de cigarrillos. Ustedes recordarán, ¿no? Cuando hablamos del, del alcohol, hablamos que se puede comportar de dos maneras, como inductor o inhibidor, dependiendo de si su ingestión es de forma aguda o de forma crónica, ¿sí? Entonces eso lo tienen que recordar, como ya lo habíamos eh, enseñado en tercer año. Y el consumo de cigarrillos, obviamente, que son inductores enzimáticos a nivel de metabolismo, que es importante. Y que en algunos casos pueden causar inhibición también. Es importante tenerlo en cuenta el consumo que tienen muchas personas y de manera importante. En este caso tenemos la dieta, porque hoy en día existen personas que alteran su dieta equilibrada, por decirlo de alguna manera, y lo modifican, ¿sí? En una dieta hiperproteica, en una dieta hipoproteica, y que obviamente eso también puede causar alteración. En este caso, fíjense ustedes, una dieta hiperproteica puede incrementar el metabolismo oxidativo de algunos fármacos como ejemplo de la teofilina, propranolol y diazepam, mientras que el aumento de hidratos de carbono tiende a reducirlo. La dieta hipoproteica e hipocalórica puede reducir el metabolismo también de algunos fármacos, de la benzodiazepina, por ejemplo, como el oxazepam. A su vez, esa dieta hipoproteica puede reducir el flujo renal plasmático, el aclaramiento de creatinina y la excreción renal de fármacos. Entonces, es importante cuando uno hace justamente el examen de los pacientes, el examen clínico, tiene que tener en cuenta eso, sí, el hábito dietético, la ingesta de alcohol y el consumo de cigarrillos. Recordemos el jugo de pomelo, que es importante y que salió en su publicación y que se hablaban de 2 o 3 medicamentos en su tiempo, pero hoy en día se sabe que puede interaccionar con muchísimos grupos de medicamentos. Justamente estuve indagando eso para darle a conocer a ustedes, para que lo tengan presente sobre el jugo de pomelo. Y fíjense estos grupos farmacológicos en el cual puede interferir el jugo de pomelo. Estatinas, que son fármacos que se utilizan para bajar el colesterol, muy utilizado, ¿sí? Eh, Hay gente que a temprana edad ya empieza por que tener un laboratorio del un poquito elevado el colesterol, ya comienza con el consumo de estos medicamentos. Pacientes que toman para la hipertensión arterial, y en este caso fundamentalmente los bloqueantes cálcicos, psicofármacos, que no solamente son el caso de las benzodiazepinas, o sea, los tranquilizantes menores, ustedes conocen bien, diazepam, alprazolam, bromazepam, lorazepam, cualquiera de ellos, sino también otro que se utiliza para trastornos bipolares, como la quetiapina, la sertralina, por ejemplo. Entonces vayamos al primero, el grupo de las estatinas, ¿sí? Entonces va a inhibir justamente, va a causar inhibición a nivel de metabolismo de estos medicamentos. Eso que puede ser que aumente su efecto colateral principal y que puede causar rhabdomiólisis, que da dolor muscular y obviamente esa miopatía,
justamente se caracteriza el dolor muscular por la rhabdomiólisis, puede llevar también a causar daño renal. El nivel del bloqueante cálcico de la hipertensión puede bajar, causar una hipotensión extrema, con mareo, taquicardia, y en el caso de anticoagulantes orales, puede causar riesgo de hemorragia. Con los psicofármacos puede llegar a haber sedación profunda, confusión, mareos. En el caso de arritmias, de antibióticos, digo, puede llegar a arritmias cardíacas graves. Y otra también importante interacción, que a veces por ahí uno no lo tiene mucho en cuenta, en el caso de la disfunción eréctil, donde se utiliza el sildenafil, por ejemplo, que puede llegar a causar priapismo. Eh, Recuerden en este caso que con un vaso de jugo de pomelo ya es suficiente para causar una inhibición. Fíjese lo importante que es esa inhibición a nivel hepático. O un pomelo que uno lo toma, ¿sí? Un pomelo que lo toma. Y otro dato interesante es que no suele pasar con otros medicamentos, porque cuando generalmente uno deja de tomar el medicamento, ya desaparece esa interacción. Hay que tener presente que la inhibición enzimática del jugo de pomelo es tan importante que puede durar hasta 48 horas. Fíjense el efecto importante, por eso le traigo a colación lo del jugo de pomelo en algunos medicamentos que son importantes. ¿Eh? Así que ténganlo presente este jugo. Algo que también me pareció interesante también destacar respecto a la diferencia que existe entre el hombre y la mujer, respecto, por ejemplo, en este caso a la absorción. Las mujeres tienen menos esterasas en el intestino, lo cual puede aumentar la biodisponibilidad de la aspirina, menos acetaldehidrogenasa, ¿sí? Que es el que degrada el alcohol rápidamente y eso aumenta el nivel del alcohol. En la distribución tiene mayor proporción de grasa y aumenta el volumen de fármacos liposolubles, como en el caso del metronidazol. La quinolona tiene menos volumen de distribución y tiene mayor acumulación en el hígado, en el miocardio y mayor acumulación en el músculo, en el caso de las mujeres. Y el metabolismo de los estrógenos pueden aumentar la actividad de la enzima CYP3A4, que es importante en el caso de la inducción e inhibición enzimática. El acetilsalicílico en las mujeres protege mejor el ictus, especialmente el infarto de miocardio a hombres que a mujeres, lo que se atribuye que tiene mayor efecto antiagregante en los hombres que en las mujeres, pero la amlodipina tiene un mayor efecto antihipertensor, por ejemplo, en mujeres. Es por eso que uno cuando trata la hipertensión arterial, por ahí suele elegir amlodipina y no otro grupo de fármacos en las mujeres. Debió ser mayor respuesta, pero obviamente esa respuesta no solamente eh, puede variar, no todos van a responder de la misma manera, ¿sí? Porque por ahí no está bien claro si es debido a las mayores concentraciones o si existe alguna diferencia, es farmacodinámica en cuanto a su respuesta. Lo otro, obviamente, que siempre es bueno tenerlo presente son las enfermedades, ¿eh? Y como yo le dije, las que más interesa, la que ustedes tienen que recordar, que es que afecta a nivel renal, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, porque esto va a hacer que disminuya la excreción de fármacos y que haya mayor acumulación y mayor riesgo de toxicidad. ¿Y en qué tipo de fármacos? Fundamentalmente los AINES. Cualquiera de ellos acá lo puse simplemente para mencionar y recordarle. Ibuprofeno, diclofenac, ketorolac. Eso aquí puede llevar a fácilmente un riesgo de insuficiencia renal aguda y obviamente lo ideal es evitarlo o usar dosis ajustadas. Es lo que estuvimos charlando el otro día en el taller cuando hablamos de farmacovigilancia. ¿Qué haríamos en esos casos? Cuando aparece una RAN tipo A. Antibióticos, por ejemplo, también como los aminoglucósidos, hay que tenerlo presente porque son fármacos bastante nefrotóxicos y que obviamente necesitan un ajuste de dosis. Enfermedad hepática,
caso de cirrosis o hepatitis crónica, ¿sí? Tal metabolismo hepático, en este caso reducido, y los fármacos permanecen por más tiempo activos. Un fármaco me pareció interesante recordarles a ustedes y que es bastante hepatotóxico y de uso odontológico para el dolor, es el paracetamol. Entonces, recordarle que en esos casos, obviamente, se llega a la hepatotoxicidad a dosis alta y a veces también con dosis terapéuticas se puede llegar a la hepatotoxicidad debido a que ese metabolismo hepático se encuentra reducido. También es importante el caso de las benzodiazepinas, que va a tener un efecto más prolongado. Y la estatina, como mencionamos, los hipolipemiantes, que existe un mayor riesgo de toxicidad muscular. En el caso de la diabetes mellitus, ¿sí? La hiperglucemia va a afectar la absorción y efectos de algunos fármacos, como por ejemplo los corticoides. Los corticoides que van a causar un aumento del azúcar en sangre. Eh, Acá le mencioné dexametasona, prednisona, por decirlo, algunos de ellos. Y que obviamente lo que se va a hacer es ajustar la dosis de insulina o de antidiabéticos. Pero eso obviamente no lo hacemos, no hace el odontólogo, ¿sí? Tiene que hacer el médico, el médico que está tratando al paciente. Entonces, cuando uno va a utilizar, hay que tener presente eso, que más que seguro por ahí, más si utiliza dos o tres clases de insulina, es importante que lo tenga presente porque seguro que va a tener que ajustar la dosis. Y en el caso de los AINES, hay un riesgo de empeorar la función renal y más aún si hay nefropatía diabética. Entonces, la diabetes también es importante tenerlo presente. La hipertensión, que siempre hablamos de la hipertensión, ¿eh? Fundamentalmente afectan la presión arterial, o sea, hacen que aumente la presión arterial. eh, y los ejemplos de fármacos que ustedes van a utilizar son los corticoides y los AINES. Uno directamente porque causa mayor retención de agua y sodio, y el otro porque van a antagonizar los efectos a nivel de flujo sanguíneo y renal, ¿sí? Sobre todo con fármacos como, por ejemplo, los diuréticos, ¿sí? Y los IECA. Esa es una sigla, que es inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. Hace falta que lo recuerde, pero bueno, lo importante es saber cómo actuarían a ese nivel. Son muchos los grupos de fármacos que puede tomar el paciente, así que tenerlo presente cuáles son los cuales tienen mayor interacción. Insuficiencia cardíaca, también es importante, es un problema bastante importante, donde existe una disminución de la perfusión tisular y renal y se altera todo lo que es la distribución, la absorción, el metabolismo, la excreción de los medicamentos. Y obviamente que los fármacos que tienen líquidos, como son los que mencionamos anteriormente, los corticoides y los AINES, van a empeorar ese estado de insuficiencia cardíaca, llevando a edema de diferentes índoles y a la aparición de disnea, o sea, la dificultad en la respiración, la dificultad, la falta de aire que puede llegar a tener el paciente en ese caso. Eh, Siempre cuando hablamos de hipertensión, yo le hago la salvedad de que no es lo mismo una hipertensión leve con una hipertensión grave, ¿sí? O una comorbilidad que no sea hipertensión arterial. Entonces le hice este cuadro para que ustedes vean. Y bueno, y los nombres de los fármacos, repito, es simplemente para poner alguno de ellos, pero puede ser cualquiera, ¿eh? Recuerden eso bien. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente en el consultorio y vemos que el grado de hipertensión es leve, fármacos, AINES y corticoides, por ejemplo, puede haber un pequeño aumento de la presión arterial, ¿eh? Ese es el riesgo principal. Entonces, ¿cuál sería la recomendación del paleontólogo? Usar AINES ocasionalmente por el tiempo que sea necesario, no pasarse 24 o 48 horas. Y obviamente el otro, monitorizar la presión, lo cual es sencillo realizarlo y que el paciente lo pueda hacer tranquilamente. ¿Eh? Uno no es que lo tiene que decir sí o sí lo haga, si es leve, pero por ahí si uno necesita utilizar una dosis bastante alta, bueno, ahí le puede decir que se controle por las dudas el paciente.
pero que más que eso no es necesario. Una recomendación que se debe hacer. Ya la hipertensión, si es moderada, también con estos, los mismos grupos que yo le dije, AINE, corticoides, en este caso le agregué descongestionante oral como la pseudoefedrina, o sea, cualquier simpático mimético, cualquiera de la familia de la adrenalina, que puede hacer que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente el ritmo cardíaco, es importante. Entonces, el riesgo en este caso principal es la descompensación, ¿sí? Y reducir la eficacia de los fármacos antihipertensivos. Las recomendaciones es evitar el uso prolongado de estos medicamentos, monitorizar la presión y se puede ajustar la dosis de antihipertensivos si es necesario. En este caso, como le dije, ya lo tiene que hacer el médico que lo está tratando, el paciente. Ahora sí, acá comenzamos el problema. Cuando es grave, estamos hablando de cifras mayores de 160, 100, ¿sí? O que exista algún daño orgánico, existe algún daño de un órgano blanco, ¿eh? El que más sufre por ahí es el riñón. Entonces, esos mismos fármacos, ahí ya existe un riesgo de crisis hipertensiva, ¿eh? De que nuestra presión se vaya a 200, 220, ¿sí? La aparición de sobrecarga cardíaca, de edemas, de aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, obviamente. Entonces, en este caso, vamos a tratar de evitar los corticoides sistémicos si no son indispensables. Sí, si no son indispensables. Siempre hay que evaluar al paciente. ¿Le damos? No le damos. ¿Sí? Preferir otras alternativas más seguras y monitorizar la presión estrictamente en este caso. Si nosotros obviamente consideramos que deben recibir un corticoide, deben recibir sí o sí un AINE, no podemos decir no, no te vamos a dar, sí, hay que dar. Pero si el control de la presión arterial debe ser más estricto. Ahora bien, si ese paciente tiene una comorbilidad, aparte de la hipertensión, infarto, llámese infarto, yo como le dije, vamos a hablar de lo más común, ¿sí? Lo más frecuente. Existen otras situaciones que también son importantes, pero no podemos abarcar todo para que ustedes no se enloquezcan. Pero siempre aprendan lo más sencillo. Infarto, insuficiencia cardíaca. Entonces, en este caso, se puede agravar ese cuadro clínico. Mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, mayor posibilidad de que exista edema, ¿eh? Mayor posibilidad de que existan arritmias cardíacas y obviamente como se suele utilizar diuréticos, en este caso, también va a la reducción de la eficacia de los diuréticos que se suele utilizar para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Aquí hay que tratar de evitar esos fármacos, corticoides y AINES, usar dosis mínimas, control del peso, de la presión y también, en este caso, de la función renal. Hay que hacer un control más estricto en esos pacientes. Pero, como siempre reitero, uno evalúa la relación beneficio-riesgo. Entonces, si uno lo debe utilizar, bueno, lo utiliza. Primer punto, entonces, de esto que estuvimos haciendo un pequeño resumen para recordar lo que ya vimos nosotros en farmacología en tercer año, que la acción de los fármacos, la acción depende de múltiples factores, ¿sí? Fisiológicos, genéticos, patológicos, ambientales y farmacológicos. Cuando existen ya comorbilidades, ya modifican el riesgos y requieren ajustes individuales. Siempre es individual. Por más que tengamos dos o tres pacientes que tengan lo mismo, siempre los ajustes son individuales porque las respuestas son individuales, ¿sí? Evaluar la función renal, hepática, cardiovascular, la coagulación y la polimedicación. También es importante tenerlo presente porque existen muchos fármacos que vienen eh, en combinaciones también a dosis fijas. Hay que tenerlo presente uso prudente, en este caso, como dijimos, de AINES y corticoides, si te acuerdas la comorbilidad, y algo que es sencillo y que ustedes no pueden no indicar, que es la monitorización clínica, ¿sí? De estos pacientes, eh, tanto para la diabetes, tanto para la hipertensión arterial. Algo sencillo, pequeña muestra de sangre,
pinchazo, como se hace en los pacientes, ya se sabe su glucemia. eh, ¿Qué te puede demandar eso? Nada, 2 minutos, ¿sí? Al igual que me dice la presión arterial, 2, 3 minutos, 5 minutos. Así que no cuesta nada y realmente eso hace bien a la relación. Y bueno, la segunda parte sobre interacciones y lo mismo. eh, Tomé en cuenta las patologías más frecuentes y a lo último le hice un cuadro para que ustedes lo tengan y eso obviamente lo voy a pasar a una preceptora nuestra que se llama Micaela Melgarejo, le voy a pasar a ella el Power y para que ella en el grupo de ustedes lo pase y lo tengan todo este material. Eh, entonces, ahí pueden ver las recomendaciones en el caso del odontólogo que debe hacer para esta situación. Pero primero vamos a recordar. Entonces, interacciones con respecto a un paciente que tiene hipertensión. Los AINES disminuyen el efecto antihipertensivo, pueden aumentar la presión arterial, entonces ya hay mayor riesgo renal, por un lado. El vasoconstrictor que utilizamos eh, con epinefrina, en anestesia con epinefrina, puede aumentar la presión arterial y arritmia. ¿Eh? Recomendación en ese caso, no pasarse de 2 cartuchos de lidocaína con epinefrina que contengan una dilución en 1 en 100.000. Sí, eso sería lo ideal en ese tipo de pacientes que tienen hipertensión arterial. En el caso de diabetes, ustedes saben que los AINES causan riesgo de hipoglucemia. Y ese riesgo de hipoglucemia era debido a que alteran la distribución de los medicamentos, compiten por el mismo transportador y bueno, lo dejan libre al hipoglucemiante y así causa un aumento de su efecto farmacológico. En cambio, los corticoides aumentan la glucemia, sí, aumenta la glucemia. En ambos casos se descompensa obviamente el paciente diabético. Y también recuerde que en la diabetes hay mayor riesgo de periodontitis, en caso de infecciones, y la cicatrización es más lenta, ¿sí? Cuando uno tiene un paciente con diabetes. Paciente con insuficiencia renal, hay que tener en cuenta también el uso de los AINES, porque pueden empeorar la función renal con retención de líquido. Y como fármaco de elección, obviamente se prefiere el paracetamol en este caso. Pero por ahí sí, lo que predomina es la inflamación. Recuerde usted que el paracetamol en este caso no sería el indicado, pero simplemente para tenerlo presente cuando uno habla de un proceso de insuficiencia renal y bueno, sabe que el paracetamol sería uno de los que menos efectos provoca ese nivel. Otros antibióticos de prescripción también bastante frecuente, la amoxicilina y la clindamicina. Y en ambos casos se va a ajustar la dosis según el filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa filtración glomerular, uno lo tiene que ver cuánto lo da. A veces la dosis se mantiene, pero sí lo que se modifica son los intervalos de dosis. Otra cosa que puede ocurrir también es mayor riesgo de sangrado por alteraciones de las plaquetas. Eh, Recuerden que cuando existen se afecta a todos los glóbulos y las plaquetas es fundamental. En el caso también podría haber un paciente con coagulopatías o que están anticoagulados. Son muchísimos. Hoy en día existen muchísimos anticoagulantes. Acá simplemente les traje dos que son de uso común, la warfarina, la cenocumarol, pero tenemos la heparina, ¿sí? La heparina, otros nuevos, apixaban, por ejemplo. Eh, Por eso, simplemente, ustedes recuerden, de ese caso, si le dice, bueno, estoy tomando un anticoagulante, bueno, ¿cuál de ellos? ¿Cuál? Eh, Eso es importante que lo tengan en cuenta. Porque ustedes saben que lo primero fundamental, ¿con quién? Con el grupo que más vamos a prescribir, uno de los grupos que es el AINE, ¿sí? Cualquiera de ellos. Mayor riesgo de hemorragia, de sangrado. Existen también antibióticos que van a aumentar el tiempo de protrombina, tiempo de sangrado, ¿eh? Y especialmente en este caso, si es con la warfarina, ¿eh? De todos los anticoagulantes, en este caso hay que tener en cuenta más con la warfarina. Eh, y dentro de los antibióticos tenemos el metronidazol, que también es un antibiótico de uso en odontología, y el grupo de macróleos, la eritromicina, y que pueden causar
producir un sangrado excesivo, debido a esa interacción con la warfarina. Otra situación que también es importante, que es frecuente, son los pacientes con convulsiones. Y acá tenemos, por ejemplo, aquellos medicamentos que también de uso común existen, varios grupos, varios medicamentos. Pero acá simplemente le traje a colación lo que más suena, lo más frecuente. Fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, por ejemplo. Y recordarles también que algunas lesiones, como por la hiperplasia gingival, se puede dar justamente por esos medicamentos anticonvulsivantes, como por ejemplo la fenitoína. Entonces, cuando hace el examen clínico, y ven que esa hiperplasia gingival puede deberse justamente por ese medicamento. Interacciones con antibióticos, los macrólidos, eso es importante, macrólidos en este caso, ¿eh? Pueden aumentar los niveles de carbamazepina. Recuerden que los macrólidos son inhibidores enzimáticos, ¿sí? Entonces pueden aumentar los niveles de carbamazepina, aumentando su riesgo de toxicidad. Y el otro punto también importante a tenerlo en cuenta, la anestesia con el estrés, que tanto el estrés y el dolor pueden desencadenar crisis convulsiva. Entonces, como conducta que se puede tener es hacer citas cortas y control del dolor, manejo del dolor de diferentes formas. Hoy es todo un tema el manejo del dolor. Existen especialistas que manejan el dolor de manera farmacológica y no farmacológica. Entonces, eh, eso también es importante tenerlo presente, que uno puede controlar el dolor de manera no farmacológica, pero bueno, hay que ver cómo se realiza y cómo puede hacerlo. Entonces, para finalizar, haciendo un cuadrito comparativo, que es lo que a usted le va a quedar y que es interesante, de dos medicamentos que van a utilizar ustedes. Inés, reitero, le pongo simplemente lo más frecuente, lo que suena, pero puede ser cualquiera de ellos. Acá puse ibuprofeno y diclofenac, pero puede ser cualquiera de ellos. Entonces, en el caso de anticoagulantes con la warfarina, efecto y el riesgo, aumento el riesgo sangrado, ¿sí? ¿Qué es la conducta ontológica recomendada? Entonces, utilizar paracetamol que no interacciona, ¿eh? Que no interacciona con ese anticoagulante. Y recuerden ustedes que en este caso, como yo les dije, es paracetamol solamente para el dolor. Si casi inflamación, ahí ya no. En caso de antihipertensivos, llámese coiecas, beta bloqueantes, diuréticos, tiacídicos, el efecto es la disminución del efecto antihipertensivo y la conducta sería usar por pocos días o otra alternativa analgésica. AINE con los corticoides van a aumentar, ese es muy común, aumento del riesgo de úlcera gástrica. El corticoide el paciente muchas veces lo toma por muchos motivos, muchos motivos. Eh, la verdad que tiene muchísimas acciones farmacológicas y inclusive para situaciones alérgicas crónicas, el paciente por ahí está tomando, aparte de patologías obviamente de origen reumatológico, que puede estar tomando el paciente por artritis, estado de lupus eritematosos, diferentes atopías, eczema, uf, un montón, no nos vamos a detener a ello. Simplemente que el paciente está tomando una AINE de manera crónica como una prednisona, pero tiene que identificar primero qué es, si es un corticoide o qué, ese medicamento. Y obviamente si le dan una INE, ¿qué puede hacer fundamentalmente? El riesgo de úlcera gástrica, ¿sí? El riesgo de úlcera gástrica con hemorragia digestiva. Entonces, en este caso, hay que tratar de usar un protector gástrico, en este caso. Protector gástrico que se utiliza generalmente son los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, esomepro, eh, esomeprazol, esomeprazol, digo. Hay un montón de ellos, cualquiera, no existe mucha diferencia. Por ahí la única diferencia es farmacocinética en cuanto a la duración de acción, ¿sí? Duran más tiempo. Otro fármaco utilizar para infecciones, el metronidazol, también con anticoagulante, que
puede haber el riesgo de sangrado. En este caso se debe ajustar la dosis o tratar de evitar y dar otro antibiótico que actúe sobre los anaerobios. Con el alcohol, que siempre preguntamos, obviamente que es importante que lo tengan presente porque eso es un detalle que se lo debe decir al paciente, ¿sí? El paciente que toma de manera crónica, por el efecto tipo de sulfirano, efecto antabús, que le provoca un gran dolor de cabeza, una cefalea intensa, con enrojecimiento de la cara, ¿sí? La, eh, presencia de vómitos, náuseas, que hace que el paciente deje de tomar el medicamento. Pero en este caso se debe evitar el alcohol, no el medicamento. Se debe evitar el alcohol. Es lo que uno debe enseñarle al paciente, decirle, recalcarle y tratar de que no tome alcohol durante el tratamiento. Hoy ya le había dicho, le había mencionado, les recuerdo, el hecho de las estatinas. ¿Por qué? Por el consumo masivo, ¿sí? Muchísima gente toma realmente este grupo de medicamentos. Y hay una gran variedad, desde asimvastatina, lovastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Y uno si le quiere mandar el grupo de los macróleos puede tener interacción importante y aumentar el riesgo de miopatías, ¿sí? Eh, la conducta ontológica recomendada es preferir de ese grupo la acitromicina. En ese caso, la acitromicina no actuaría como inhibidor enzimático de la estatina. Entonces, la acitromicina es una alternativa en esos pacientes que toman, ¿sí? Estatinas. En el caso de las tetraciclinas, cuando uno por ahí deba utilizar esos medicamentos, recuerden que fundamentalmente ocurren las interacciones a nivel de la absorción con diferentes sustancias, componentes que contienen calcio, hierro, complejos vitamínicos o también antiácidos y que van a causar la producción de quelatos, sustancias que son insolubles y que obviamente no se van a absorber. ¿Qué se debe hacer? Simplemente separar la administración 2 o 3 horas. La amoxicilina, una interacción importante, sobre todo en mujeres, el uso de anticonceptivos orales. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Bueno, simplemente recomendar otro método adicional de anticoncepción. Sencillo, nada del otro mundo. Anestésicos con epinefrina, con bloqueadores sobre todo no selectivos, como el propranolol, betabloqueantes. Eso hace que aumente la presión arterial y usar dosis mínimas, dosis poco más bajas. Y la benzodiazepina, en este caso, le coloqué, estaba entre si le colocaba o no, pero como yo le dije, existen provincias que permiten la prescripción de derivado del opio, que permiten la prescripción de benzodiazepinas y que por ahí a ustedes le puede tocar justamente ir a trabajar en esa provincia y bueno, tenganlo presente las interacciones más importantes con el alcohol, los opioides. Y que obviamente el efecto importantísimo que puede llegar a causar la depresión respiratoria. Entonces hay que tratar de evitar esas combinaciones. Así que bueno, con esto traté de resumir un poquito todo lo que eran factores que modifican y las interacciones más importantes que ustedes lo tienen que tener presente y que no pueden dejar de no saberlo, ¿sí? Después sí vamos a ir viendo en los talleres otras interacciones. Para eso está la página en internet, drags.com, ¿sí? Drags.com que ustedes ponen, drags.com y ya le manda interacciones y ahí vemos todas las interacciones posibles que puede haber de los distintos fármacos para diferentes situaciones clínicas. Pero esto, de esta patología que yo le mencioné, eso tienen que saberlo y que siempre preguntamos, siempre preguntamos. Bueno, y por último, entonces recordar esto, ¿sí? Que los individuos varían en la magnitud de su respuesta a la misma concentración de un mismo fármaco. ¿Eh? Entonces, misma concentración de un fármaco, la respuesta puede ser diferente. Uno puede ser en más, otro puede ser en menos, otro pueden ser indiferentes totalmente. Una persona determinada no siempre responde de la misma manera a la concentración del fármaco. Una misma persona. Los otros eran diferentes individuos. En este caso, una misma persona. No siempre responde de la misma manera a la misma concentración del fármaco.
Otro, la respuesta al fármaco puede cambiar debido a la enfermedad, a la edad y a la administración previa de otro fármaco. La edad hoy en día realmente constituye un factor muy importante a tenerlo presente, debido a, ustedes saben muy bien, a la expectativa de vida que se tiene ahora. Se está cambiando o se está viendo realmente a qué consideramos ahora una persona anciana. Antes, una persona anciana se consideraba a partir de los 65 años. Ahora se está evaluando eso y seguramente va a ser 10 años más a posteriori cuando salga esa nueva definición o clasificación, ¿sí? A los 75 años, ¿sí? Pero antes a una persona anciana se le considera a los 65 años. Eh, y lo otro que los receptores, que son los lugares donde van a actuar los fármacos, los receptores, no es que son 100 y son 100 y son 100 y nunca van a cambiar. No, eso cambian también, ¿sí? Son dinámicos, sus concentraciones cambian y sus funciones pueden estar reguladas en alza o en baja siempre y por diferentes factores. Entonces, de ahí la exageración de la respuesta ante un medicamento o la falta de eficacia que puede ocurrir ese medicamento. Entonces son muchísimas consideraciones que uno lo tiene que tener en la respuesta. Por eso, siempre un punto importante y que se habla en la guía de la buena prescripción, que se habla en el uso racional de los medicamentos, no solamente es importante la elección del fármaco que uno va a utilizar, sino también el seguimiento del paciente, ¿sí? Si uno no tiene ese seguimiento del paciente, por ahí no sirve de nada todo el resto, lo que se hizo. Así que siempre es importante, tenganlo presentes de cualquier paciente. Muy bien. Eso es todo, chicos. Y como les dije, esta diapo le voy a pasar a la preceptora, Micaela Melgarejo. Ella se va a hacer responsable eh, y en el grupo de las diferentes comisiones, ya sea turno mañana o turno tarde, ella se va a encargar de entregar. Bueno, estamos abiertos a algunas preguntas, si existen. ¿Alguien quiere preguntar algo?